Buenas noches, mis hermanos. Feliz Navidad a los que no he saludado. Hola, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra lectura del volumen 25. Hoy vamos a leer la 2534 y es de marzo 31 de 1929. Así que el que quiera leer. Derechos absolutos del divino querer. Cómo la voluntad humana cambió la suerte humana y divina. Si el hombre no hubiera pecado, Jesús hubiera venido a la tierra glorioso y con el cetro de mando. El hombre debía ser el portador de su creador. Siento en mí la continua potencia del fiat divino que me envuelve con tal imperio que no da tiempo a mi agonizante voluntad de hacer el más mínimo acto, y se gloria no de hacerla morir del todo, porque si esto hiciera, perdería su prestigio de obrar sobre una voluntad humana, que mientras está viva se somete a recibir voluntariamente el acto vital del fiat divino y se contenta con vivir muriendo, para dar vida y dominio absoluto al supremo querer, que victorioso de sus derechos divinos extiende sus confines y canta victoriosa sobre la agonizante voluntad de la criatura, la cual, si bien muriendo sonríe y se siente feliz y honrada de que un querer divino tiene su campo de acción en su alma, ahora mientras me sentía bajo el imperio del fiat divino, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Ok, vamos a detenernos un momentito, porque este párrafo es como el inicio de algo que es muy importante y tiene que ver con la voluntad. O sea, nuestra voluntad no debe desaparecer. Exacto. Nuestra voluntad es el motor, pero es el motor para llamar a Dios, para mover a Dios en nosotros. Inclusive ahí lo dice un poquito más adelante, dice que es para la voluntad humana mientras está viva se somete a recibir voluntariamente el acto vital del fiat divino y se contenta con vivir muriendo, la voluntad humana muriendo, ¿verdad? En su acto muriendo para dar vida y dominio absoluto al supremo querer. No es que desaparece, es que no la usamos y la usamos solamente para mover a Dios, para llamar a Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Acá es realmente una lectura clave, ¿verdad? Porque a veces creemos que la voluntad humana tiene que desaparecer y que solo la voluntad divina tiene que imperar. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el imperio de la voluntad divina es tal, o sea, es Jesús el que obra, que digamos que la tiene aplastada, ¿verdad? Solo para mover a la voluntad divina. Entonces, yo tomo dos cosas acá, que todo lo hace la voluntad divina, porque aquí Luisa nos está explicando cómo ella lo vive y dice que se ve rodeada, envuelta por ese imperio y que además, como el Señor es inmutable, ¿verdad? Y no cambia lo que hace, pues la voluntad humana no es que ni la tiene como esclava, ni la tiene, ni la quita, ¿verdad? Porque como vimos en las lecturas de Adán ahora, la voluntad humana es la que le da todo al hombre y como nos decía Leti, rodea de todo estamos rodeados de esa voluntad divina, ¿verdad? El alimento,
las cosas materiales que tenemos vienen siempre originalmente de cosas naturales que el Señor hizo y todo está Él. Entonces, lo que aquí nos dice Luisa es someterse a recibir voluntariamente ese acto vital del fiat eterno que nos viene hablando en en todo el libro, ¿verdad? De cómo hay que decirle el sí y que con aceptarlo todo vale, ¿verdad? Entonces, y la victoria que siente el querer divino cuando cuando eso pasa, ¿verdad? Eh, eh, y que se extiende a todos los confines de algo que, que solo Luisa eh, había podido dimensionar antes, ¿verdad? Los confines de esa gran inmensidad que ha creado el Señor y que es la misma voluntad divina. Ujú. Así es, y que el trabajo de Jesús es precisamente dotarnos de esa divina voluntad, dotarnos de sus atributos, dotarnos de sus obras, dotarnos de todo. Pero debemos de recibirlo voluntariamente, nunca forzado, porque la voluntad es lo más preciado, dice Jesús en otra lectura, lo más preciado que se nos ha dado, ¿verdad? Bueno, Se me hace es un circuito. El circuito tiene que continuar circulando con movimiento. Al momento que uno se separa, ya no hay movimiento, ya no hay vida, como en la electricidad, ¿no? sí, inclusive hay una lectura que habla de la rueda que tiene como unos rayitos, y esos rayitos tienen que estar unidos al centro, porque si hay uno que se zafa, pues ya está fuera. Entonces, pues eso ahora con la analogía de la electricidad, de ese circuito, ¿verdad? Y no es estático, se tiene que estar continuamente dando y recibiendo, dando y recibiendo. Ujú. Sí, yo quiero hacer un comentario que es un poco difícil de hacer, ¿no? Porque eh, voy a leerlo y listo, a ver si. Sí, Dice, ella dice, ¿no es cierto? Esta es Luisa que dice, ¿no es cierto? Dice, no, y se contenta con vivir muriendo para dar vida y dominio absoluto al supremo querer. Es decir, nos contentamos con vivir muriendo. Me hace acordar a un poema de San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Que él estaba diciendo exactamente lo mismo así es. y sin embargo muero porque no muero, es el famoso poema de él. Pero más allá de todo esto, ¿no es cierto? Que es una cosa hermosa, un misterio divino, yo creo que ahí está lo que tú dijiste, Mirta, que nosotros tenemos que ir en orden porque en los primeros libros se aprende a morir. Y si no aprendemos a morir, no vamos a aprender a vivir. Entonces, es muy importante que todo se lea en orden, porque ese orden es divino, no es el orden que nosotros le damos. Y, esos volúmenes son extraordinarios. Yo tuve la suerte de Dios, la gracia de leerlos muy seriamente y uno por uno, ¿no es cierto? Y al llegar al final fue cuando me di cuenta que era una totalidad. Entonces, ese morir viene desde el principio y ahora viene la pregunta, ¿no es cierto? Porque San Juan de la Cruz dice, ¿cuándo voy yo ¿cuándo voy a dejar de vivir?
¿Cuándo voy a dejar de morir para vivir solamente? Algo así, dice, ¿no es cierto? Él ansiaba vivir, que yo creo que era esta vida que nosotros estamos viviendo ahora. Él ansiaba eso. ¿Cuándo voy a dejar de morir para vivir finalmente? ¿No es cierto? Y Lo que pasa es que San Juan de la Cruz, como todos los santos antes de Luisa, sí, era esos santos grandes que sí, llegaron hasta lo máximo, que pudieron llegar, vivieron en unidad, sí, pero pero no obraron no obraron. en Sí, la unidad. Entonces, esa es la diferencia, que cuando se funde, cuando un alma se funde en la divina voluntad, está muerto a la vida humana. claro, O sea, esa vida humana ya no existe, está consumada. claro. Solamente es la vida divina la que realmente vive esa alma en ella. Entonces, pues eso es morir, lo que dice aquí, lo mismo que morir que dice San Juan de la Cruz. Claro, pero No puede dejar de morir. Tiene que morir constantemente para mi poder vivir. esposa está hablando. Dilo en voz. No sé. Eh, You want to emphasize that, but that's no, not. no estoy enfatizando nada. Solamente estoy diciendo que en la divina voluntad nosotros tenemos esa vida. No solamente morimos. Es Esa, un constante renacimiento, sí, sí. don Carlos, Esa, así mismo como usted lo dice. Es esa- morir y vivir, morir y vivir, exacto. morir y vivir. Eso. Por Entonces, eso es que es un intercambio de vida. y ahí está el círculo que ella decía, ¿no es cierto? Que está Exacto. de la electricidad, ¿no es cierto? Porque Ujú. no se termina nunca. Dar y recibir, dar y recibir es la propia naturaleza, ¿no? Que compartimos nosotros. Y de esa Bueno, manera ya no morimos. Pero la voluntad, esa era la pregunta. La voluntad tampoco muere, ¿no es cierto? no, la voluntad no puede morir, porque Así entonces que, dejaríamos, no seríamos, nos despersonalizaríamos. exacto, Entonces, exacto. pues, no Y, puede dejar de existir. yo no sé si ustedes han leído a los ortodoxos que ellos dicen que no hay muerte. La muerte es una falsedad, ¿no es cierto? Eh, y a mí me hace pensar mucho todo esto, ¿no? En esta vida que es una vida en la que nosotros no morimos ya entonces, ya no morimos, pero tenemos que morir a nuestros gustos, todas esas cosas que son el pecado, ¿no es cierto? Es el pecado que está en nuestra propia naturaleza. Al final tenemos que, pues, vencer y poder dominarnos nosotros, dominar nuestra naturaleza, para entonces sí vivir plenamente, porque así estaríamos viviendo dentro del orden divino. Eso es lo que yo veo. Bueno, nada más. De hecho, a Luisa se le llama la pequeña hija de la divina voluntad, Sí. porque constantemente estaba muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo. Es una recién nacida, ¿no? Sí. Uno se siente así a veces, ¿no? Ujú. Viejo como estoy yo, me siento como un bebé a veces, ¿no es cierto? Es una cosa extraordinaria esto. Muy bien. Luego, leyendo, o Bueno, alguien quiere agregar algo. no, vamos a seguir leyendo. Bueno. Sí. Pequeña hija de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura, y quien le niega el primado le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del querer humano. ¿Quién puede decir
¿quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos a sí con su belleza, coronado como rey, y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tú, Jesús, no descendía del cielo, mucho más que tú, perdón, lo leo de vuelta, el gran honor de poder decir: tenemos un rey, hombre y Dios, mucho más que tú, Jesús, no descendía del cielo para encontrar al de mi voluntad divina. No debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó las penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. Ok, aquí podemos detenernos un momentito también. Perfecto. Algo que ya nosotros hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Que Jesús, si Adán no hubiese pecado, Jesús, como quiera, Jesús hubiese venido a reinar. Eso es un decreto divino, ¿verdad? Sí, Pero tuvieron que cambiar el plan, sí. ¿verdad? O sea, aquí lo dice claramente, dice: si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey. De hecho, más abajito dice que no debían ni siquiera de existir las enfermedades, ni las del alma ni las del cuerpo. Y en otra lectura más adelante habla de que en la iglesia renovada, el cuerpo va a tener unas transformaciones, Sí, pero es porque el alma ya que vive en la divina voluntad ya tiene, o sea, está transformada. Esa criatura está completamente transformada, ¿verdad? Entonces, Jesús vino para poner a salvo su reino. Para eso él vino. Entonces puso a salvo su reino, dejó todo el reino formado, esperó 2000 años hasta que Luisa nació, para entonces criatura nacida de pecado original, pues pudiera entonces llegar a, a donde, en el punto a donde el hombre fue creado, pero con una vestidura mucho más bonita que la que tenía Adán, porque es con la vestidura de la humanidad de Jesús. Es que todas estas verdades divinas se pueden ir entrelazando según vamos comprendiendo. Sí, Mercedes. Quisiera preguntar, esa tercera venida de Jesús en físico, obviamente con estos escritos
se dará cuando ya se esté viviendo en plenitud en la divina voluntad. Yo lo O entiendo. sea, venida intermedia es la de Es la de ahora, es pero la yo de estoy ahora. hablando la futura, la que podemos entender que es en físico, que va a venir glorioso, como debió haber venido si no, el hombre no hubiera pecado. Es la del Así lo juicio. entiendo yo. Esa es la del juicio. Esa Exacto, tercera venida es la del juicio. exacto. Pero ya en ese entonces, Su iglesia definitivamente va a estar renovada. exacto, Sí, exacto. Sí. sí, Lupita. Aquí nos dice otra de las verdades que no sabíamos para nada, ¿verdad? Porque el concepto de Dios que hemos tenido era un Dios lejano, un Dios fuerte y combatiente, digamos. Pero aquí, y no quiero decir fuerte porque hoy sea débil, ¿verdad? Sino que fuerte, avasallador. Pero aquí nos está diciendo cómo estaba sujeto a la decisión del humano, cosa que no habíamos concebido hasta hoy con los escritos de Luisa, ¿verdad? Claro. Porque dice del numeral 2, como 10 líneas abajo, dice, mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Ahí es lo que llamamos ahora el pecado de origen, ¿verdad? Y dice, y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Nunca hubiésemos tenido idea de que el humano puede hacerle semejante daño a la divinidad, ¿verdad? Creíamos que era intocable, pero esta gran verdad que está aquí nos muestra realmente lo que somos. Nos muestra realmente lo que somos, el mismo valor que él nos puso, el mismo valor que nos dio, ¿verdad? Y casi veo como que fuera la piedrecita de nuestra voluntad pegándole a Dios como una gran cosa que se podría ver como Goliat, ¿verdad? Y, y realmente eh, así, así se pone, así, eh, así es Dios, ¿verdad? Nos dice que sus derechos absolutos de su mismo fiat los tenemos en las manos nosotros. Eso representa el valor que Dios le dio a esa estatua que la hizo venir a la vida, ¿verdad? Y es interesante eso que dice Lupita porque estoy leyendo precisamente la primera oracioncita del párrafo número 2 que dice, pequeña hija de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura. Y quien niega el primado le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del querer humano. O sea, le robamos a Dios, le quitamos ese derecho, le quitamos ese primado con nuestra propia voluntad. Y nos robamos nosotros mismos sin saberlo, porque acá abajo dice, el fiat divino era intangible, de toda pena, y tal debía ser el hombre.
Así que nosotros deberíamos de ser intangibles, las penas deberían ser intangibles para nosotros. Y miren ustedes lo que hemos caído en este mundo, ¿no es cierto? Con las penas que todos tenemos, ¿no es cierto? Porque supuestamente no deberíamos tener ninguna de esas penas. Por lo tanto, quebrar la voluntad de Dios es algo serio, ¿no es cierto? Sí. Pero Él no quiere que le demos la voluntad y que nos muramos. Quiere que cooperemos con Él. Esa es la gran enseñanza que yo estoy aprendiendo. Todo con Él, ¿no es cierto? Y por eso es que el maligno nos combate tanto. Porque a él solo dijo, sí, no serviré, claro, y perdió. Y claro, nosotros llevamos 6.000 años, ¿verdad? Dándole. El sí, Señor nos sostiene. Solo eso nos revela el sí, valor que nosotros tenemos ante Dios. Por el hecho que exacto. por el hecho que Él nos sopló la vida y tenemos una esencia que es, como diría, una chispa de Él, no nos puede dejar. No nos, Su imagen y semejanza. sí, Somos fuego de fuego. no nos puede dejar completamente porque somos parte de Él. Eso se llama la justicia. Se tiene que hacer la justicia con Él, no con nosotros, para Él. Que es el digno de que le reflejemos bien, no como lo hacemos ahora. Claro. Fíjate. Y aquí Marta Lucía dice, siempre se nos dijo que Dios no necesitaba nada del humano, solo nosotros somos los necesitados de Dios y las verdades divinas nos enseñan lo contrario. Así mismo es. Sí, muy bien. Dios quiso crearnos de esa manera. Sí, ¿Por qué? Porque el que ama se da por entero, pero también debe tener correspondencia para que el amor sea completo. ¿Verdad? Esa es su necesidad, la correspondencia del hombre para que el amor sea completo. gran verdad. Sí, Mercedes. Tanto valor e importancia tiene un solo acto hecho en la divina voluntad, que con uno solo es que entras al cielo. Uh-huh. Claro que tienes que purgar, pero entras al cielo. O sea, eso tiene una importancia enorme. Hasta en eso pensó Dios. Mm. O sea, el momento de la gran pesca, fuiste lo peor, pero aquí, en ese último momento de tu existencia, te rodeo con ese mismo éxtasis de amor en que te creé. Te Exacto. rodeo de ese Que éxtasis de amor. todo libro de cielo es Ujú. amor y voluntad de Dios. Todo libro de cielo. Todo. Exacto. Un órgano vivo de amor, ¿verdad? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, cuando quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando, cargando con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo, mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos.
para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira si el alma se decide a hacer siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación cambiará aspecto y modo. Estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado. Para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo, entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad. Yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua como in cielo così in terra. Después de un largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio de las criaturas. Qué bello esa parte. Wow. La parte que ¡Qué dice, belleza, Dios mío! que dice, que dice lo de la resurrección. Precioso, de verdad. Sí, Marta Lucía. Muchas gracias. Uy, a mí me impacta hartísimo es cuando dice, después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad.
como quien dice lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿no? Es decir, estamos haciendo la tarea, por decirlo de alguna manera. No, Exacto. no, eso es mucha hermosura, Dios mío. Qué hermoso, ¿no? Es lo que Gracias. se mencionó antes cuando yo pregunté de los caminos, los remedios, las comidas, todo eso está Exacto. aquí. Ujú. Y ahora sabemos por qué el Señor dijo en el Evangelio, yo soy la resurrección. Y lo Ujú. dijo antes de morir. Ujú. En Entonces también acordarnos que Ujú. para que Él pudiese venir a la tierra, pues tuvieron que haber hecho un sinnúmero de actos. Sí. Y Claro, nuestra Santísima Madre acortó ese tiempo con los actos de ella. sí, Ahora Él vino, resucitó, dejó formado el reino, pero también había que hacer un número de actos para que entonces el Padre diera el permiso para que viniera entonces a reinar su Hijo en nuestras almas, claro. a darnos el reino de la divina voluntad. Entonces, por eso es que dice, primero hubo un tiempo donde el hombre debía tomar los remedios, las medicinas, a fin de curarse y se pudiera disponer a recibir mi divina voluntad, a conocerla, dice aquí, a conocerla. Y no vivir de la suya, sino de la mía. O sea, unos cambios espirituales grandísimos que, que, que iban a suceder en el tiempo, pero que ya llegó el tiempo, Claro, ¿verdad? claro. Es tiempo, Ujú. es Sí, tiempo. Lupita. En el párrafo 2, a la mitad del párrafo, dice, mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo. Porque si no se hubiese sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni el alma, ni del alma, ni del cuerpo. Ujú. Pero nosotros estamos acudiendo en voluntad humana, ¿verdad? A pedir que nos quite las enfermedades, que nos quite todo. Y sin embargo, Él aquí nos está diciendo, ¿verdad? El por qué. Porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de pena a la pobre criatura. El fiat divino era intangible. Por lo tanto, yo debería de venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de bienes. Entonces, aquí no se explica por qué no debemos de pedir ya en divina voluntad, ¿verdad? Sino que pedir que venga la divina voluntad, se expanda sobre la tierra, porque aquí nos está diciendo que fue la voluntad humana la que nos llevó a todo esto. Y si no es destruida la voluntad humana por la voluntad divina, las situaciones no cambian. O sea, no es pedir, sáname, ponme, ¿verdad? Cosas de Sí, sanación y todo eso, sino que se extiende el reino. Y tampoco es pedir que se acabe la guerra, ni que se acabe la hambruna, ni nada de eso, no es pedir el reino. sí, Porque eso es lo que va a hacer que hayan esos cambios espirituales y esos cambios materiales también, donde y- realmente va a haber orden, porque el hombre va a llegar a su punto de origen, que es el orden, la justicia original. A encontrarnos al hombre feliz, santo y con la plenitud de bienes. Ujú. y esa es la verdadera oración ahora. Esa es la oración. Que se extienda tu reino. Los giros y todo eso que hemos hablado, ¿no es cierto? Ahí está, acá está todo. Claro, Nuestra oración es girar por las obras de Dios. Esa es nuestra oración. exacto, Así hacemos feliz a Dios, sí, porque así Él nos creó, de esa manera, para girar en todas sus obras, en sí, su divina voluntad. Así nos creó Él. Entonces así quiere volver a llevarnos al principio, pero en nosotros mucho mejor que Adán, porque ya vamos a tener esa otra vestidura
que es una vestidura de luz, que es la humanidad de Jesús. Adán no la tenía, pero nosotros sí la vamos a tener. Qué belleza, ¿verdad? Que podamos comprender todo esto. Oh. Y Magdalena pone un corazoncito. Vamos a poner muchos corazones, ¿verdad? Sí. Bueno, pues seguimos. Bueno, sigamos. Además de esto, tú debes saber, para confirmarte mayormente, cómo la voluntad humana cambió su suerte y la de la divina voluntad con relación a él. En toda la historia del mundo, solo dos han vivido de la voluntad divina sin jamás hacer la suya. Y fuimos la soberana reina y yo. Y la distancia, la diversidad entre nosotros y las otras criaturas es infinita. Tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron sobre la tierra. Habían servido como morada al fiat divino, y él se sentía inseparable de nuestros cuerpos, y por eso los reclamó, y con su fuerza imperante raptó nuestros cuerpos junto con nuestras almas en su patria celestial. ¿Y por qué todo esto? Toda la razón está en que jamás nuestra voluntad humana tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y el campo de acción fueron solo de mi voluntad, de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor es insuperable. Después de esto ha hecho silencio y yo sentía que nadaba en el mar del fiat y oh, cuántas cosas comprendía, y mi dulce Jesús ha agregado. Vamos a detenernos un momentito solamente. Bueno, sí. Ese número 3, esa es otra verdad divina. Uh-huh. Solamente dos han vivido en la divina voluntad. La soberana reina y yo. Sí. Diciéndole Jesús a ella. Pero no solamente termina ahí. Dice, y como nunca hicimos nuestra voluntad, siempre fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Sí. Nuestros cuerpos no se separaron de nuestra alma. O sea, son los únicos dos que están en cuerpo y alma en el cielo. Sí. Son Jesús y María. Hermoso. Más adelante nosotros pues también, de alguna manera, ¿verdad? Pero por ahora, solo ellos dos. Extraordinario. Yo me pregunto qué pasó con Elías. Ajá. Buena pregunta. Que fue raptado. Y hay otra persona que no murió en la Biblia, no me acuerdo quién era. Bueno, Quizás él fue la prefiguración de Jesús. Melquisedec, sí. A mí yo acabo de leer The Dead Sea Scrolls, es el libro ese de Melquisedec. Es muy interesante. Sí, pues sí, siempre va a haber más de Dios, ¿no es cierto? Pero lo que nos dice, mejor lo creamos, ¿no es cierto? Lo tenemos que creer. Ese es el punto, ¿no? Sí. Lo Acuérdense que la Biblia sí se puede interpretar. Sí, pero acuérdense que la Biblia sí se puede interpretar. Sí. Eso es una cosa que sí debemos de tener siempre en mente. La Biblia sí se puede interpretar. Si Elías subió, si no, si lo que sea, eso lo dejamos a los teólogos. Fue absoluto. Aquí es el absoluto, ¿verdad? O sea, nunca dejaron de hacer su divina voluntad. Exacto. De ahí que hacer con la gente es potestad de Dios. Entonces, y Elías vivió con una
pues con unas gracias especiales, pero acordémonos que en el Antiguo Testamento ellos no tenían gracia. Por eso ellos tuvieron que irse al seno de Adán y Jesús los fue a buscar allí. Entonces, bueno, pero eso es otro tema, ¿verdad? Vamos a seguir con este. Pero lo que dijiste me llama la atención mucho porque nunca lo escuché de esa manera, que nosotros debemos interpretar la Biblia, pero no el libro del cielo. Muy claro es ahora eso para mí. Un día vamos a leer las dos lecturas que son bien fuertes en eso. Se dice que esas dos personas, como Elías que fue arrebatado en un carro de fuego, y hay otra persona más, bíblicamente, que no me acuerdo ahora, se han hecho interpretaciones, ¿verdad?, sobre eso, de que ellos van a venir a la tierra y entonces van a tener una labor y luego van a ser elevados, o sea, van a morir y los van a matar, por decir así, y luego van a ser nuevamente llevados. O sea que ellos es como algo espiritual. Yo lo veo como de esa manera. Sí, Sí, Pues sí, muchos como tienen vieron, una misión en el Medio Oriente por allá, que ellos tienen que hacer. sí. Bueno, Sí, bueno, bueno, por lo menos Jesús en el libro del cielo no dice nada de eso. no, yo sé, No. pero que te estoy diciendo lo que Sí, se dice. sí. Y hay santos con el cuerpo incorrupto también están Oh, esperando. sí. Sí. Claro. Vivieron una vida santa, con santidad humana, y están esperando. Ujú. Se quedan como una señal para nosotros. Claro. Exacto. Sí, Marta Lucía. Muchas gracias. Me parece que lo que nos está diciendo Mercedes es sobre lo que habla el Apocalipsis de los dos testigos, ¿verdad? No los testigos. Sí. ¿Cierto? Ujú. Sí, dice Porque, ella que sí. cierto, porque en estos días estaba yo mirando algo muy hermoso que, que elaboró, creo que el padre Pablo Martín Sanguinao, donde él dice, prácticamente lo que yo interpreté es que él dice que los dos testigos son la Santísima Virgen María y Luisita Picarreta. O sea que no, que los dos testigos son el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, y que las dos lámparas que también allí narra en el Apocalipsis son la Santísima Virgen y Luisita Picarreta. Eh, Me pareció hermosísimo ese, e incluso yo lo compartí allí en el chat del Fiat Divino. Eso fue, creo que fue antenoche, antes de la Navidad, del nacimiento, fue del 24. Me pareció muy lindo esa reflexión, pues, de todas maneras, Ujú. ahí estamos, Sí. ahí estamos, sí, Son luces que Jesús exacto. va dando, ¿verdad? Sí. Bueno, Ujú. pues seguimos. Pues seguimos, ok. 4. Entonces, El 4. después de esto ha hecho silencio y yo sentía que nadaba en el mar del Fiat. Y cómo, oh, cuántas cosas comprendía. Y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, con no hacer mi voluntad, mi divina voluntad, la criatura pone en desorden el orden que tuvo la divina majestad en la creación. Se deshonra a sí misma, desciende en lo bajo, se pone a distancia con su creador, pierde el principio, el medio y el fin de aquella vida divina que con tanto amor le fue infundida en el acto de ser creada. Nosotros amábamos tanto a este hombre que poníamos en él como principio de vida a nuestra divina voluntad. Queríamos sentirnos raptar por él. Queríamos sentir en él nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra felicidad,
nuestro mismo eco continuo. ¿Y quién más podía hacernos sentir y ver todo esto, sino nuestra divina voluntad bilocada en él? Queríamos ver en el hombre al portador de su creador, el cual debía volverlo feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso, al no hacer nuestra divina voluntad, sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada, nuestro eco apagado, nuestra fuerza raptora que debía raptarnos para darle nuevas sorpresas de felicidad, se convirtió en debilidad. En suma, se trastornó. He aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra. Y si tanto he dicho sobre mi fiat divino, es propiamente esta la finalidad, que queremos poner al hombre en el orden, a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación, y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador nuevas y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador nuestra morada sobre la tierra y nuestra felicidad. Y nuestra felicidad. Forme de nuevo a nuestro portador nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra felicidad. Así que estamos unidos en felicidad. Tenemos que estar fundidos en esa felicidad, ¿no es cierto? La unión ya está, ya ha sido decretada. Qué hermoso, Dios mío. Portadores. Y volver de nuevo, como dice aquí al principio, al orden en el principio, que es la justicia original. Y que seamos portadores del Creador, Dios mío. Qué hermoso. Lo que quiere Él de nosotros, una intimidad que nunca ha habido. Ni siquiera Elías yo creo que tenía eso, ¿no es cierto? Es una intimidad tremenda que quiere de nosotros. Sí. Quiere que lo portemos a Él, no como Él lo portó a Elías. Sí. Él quiere que seamos uno con Él. Que lo raptemos a Él. Es que esto tiene que ver con el adintra y el adextra, ¿verdad? Sí. Él en el adextra no puede estar porque es espíritu y acá está la materia, entonces nos usa a nosotros como materia para estar en el adextra. Claro. Eso es lo del portador, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Por eso dice ahí que nuestra voluntad es bilocada en Él. Bilocada. Ajá. Él está allá, pero también está acá, en nosotros. Claro, en el alma que vive en la divina voluntad, Él se puede bilocar, pero si no, no se biloca, porque no somos portadores de Él. Claro. Bueno, van a ser las 10 mías, si quieren, y si quieren podemos hacer la próxima lectura para terminarla, o si no, pues entonces la hacemos individual y ya entonces la semana que viene comenzamos con el 26. Ustedes me dicen. Lo que ustedes quieran. Parece que queremos irnos entonces a hacerlo individual. Y entonces está muy bien porque ya llevamos mucho tiempo en grupo, así que bueno, pues muchísimas gracias, mi hermano. Una sesión muy bonita que comprendimos muchas cosas, ¿verdad? Muchas verdades divinas. Ojalá estas verdades divinas pues queden como una tinta de luz indeleble en nuestra alma
que queden ahí impregnadas para siempre y se hagan vida. Así que nos vemos ya pronto por ahí en alguna otra sesión. Dios los bendiga y fiat siempre.